Psicomen's, una nueva manera de ver la psicología, con Emanuel Ferreira. Por más información, @Psicomen's en nuestras redes sociales. Hola, muy buenas, bienvenidos a Psicomen's, bienvenidos a este nuevo episodio. Yo soy Emanuel Ferreira, estudiante de psicología, y en este programa vamos a tener una entrevista con Alejandro Maiche. Él es psicólogo, es docente e investigador de la Facultad de Psicología. Vamos a estar hablando sobre lo que es la cognición numérica. La verdad que es un tema súper interesante. Bueno, él está haciendo estudios y se está abordando lo que es el tema de la infancia, la cognición numérica en los niños. Entonces, la verdad que tenemos una charla bastante extensa en este ámbito, pero también en un tema de recomendaciones y un tema de diferentes vetas que hay dentro de la psicología para explorar, para trabajar, para estudiar, para investigar, que a veces no somos conscientes, que a veces tenemos entendido como que solamente es el psicoanálisis o conductismo o Gestalt. Y la verdad que me llamó la atención. Yo estoy haciendo una pasantía en psicología experimental y me decidí por la rama de la cognición numérica. Y la verdad que, bueno, es un desafío, como quien dice, pero me parece que es un lindo lugar para a veces, como quien dice, romper un poco lo que es la zona de confort y aprender cosas nuevas e interesantes. Así que sin más que decirles, bueno, espero que disfruten el episodio y nos estamos viendo la próxima. Un abrazo grande. Hola, buenas, bueno, bienvenido primero que nada. Era más que nada esto como para primero hacer una introducción, que cuentes lo que haces, quién sos, a qué te estás dedicando, y para que la gente conozca un poco más sobre lo que es esto, lo que es la cognición numérica, y hacer como un pequeño iniciación a lo que muy pocos saben en realidad, que a veces pensamos que sabemos y no tenemos idea, pero para que lo vayas contando. Dale, bueno, gracias por la invitación, Emanuel. Mi nombre es Alejandro Maiche, soy profe en la Facultad de Psicología. Trabajo en el equipo de cognición del Instituto de Fundamentos. Ahí se reúne una cantidad de gente importante ahora de profes que trabajamos en distintas áreas de la cognición humana. Desde el plan nuevo, en realidad, porque en el plan viejo no había esta área de conocimiento. Y después, cada uno de nosotros tiene como su área particular de interés y de investigación y de profundización. En mi caso, como vos bien decís, es la cognición numérica, lo cual es un área un poco rara a veces, porque no nos imaginamos a los psicólogos trabajando en esas cosas, pero en verdad si lo pensamos es bastante lógico. Es decir, nosotros, los seres humanos, manejamos muchos símbolos, y de hecho toda nuestra capacidad intelectual muchas veces tiene que ver con el manejo de símbolos, y una parte importante de esos símbolos son los números. Y la pregunta que se hace el campo de la cognición humana de la cognición numérica, es cómo accedemos a esos símbolos numéricos, cómo logramos, por ejemplo, para que vos tengas una idea bien práctica, cómo un niño de 5 o 6 años logra entender que el 7 representa tanto 7 personas como 7 caramelos, como 7 gatos, digamos. Y se usa el mismo símbolo para las 7 millones de cosas distintas que puede representar el 7, ¿sí? Entonces eso significa un salto en la cognición humana que se da en general ahí a partir de podríamos decir antes de los 5 o 6, ¿no? Yo cuando dije 7, capaz que me fui como al inicio de la escuela. En general se da antes, pero significa un salto en las capacidades del cerebro que todavía no entendemos muy bien cómo se da. Sabemos bastantes cosas ahora con respecto a hace 30, 40 años, pero todavía no tenemos realmente el detalle de cómo se da, y eso seguramente tenga que ver con que todavía no tenemos métodos muy claros, muy obvios, muy irrefutables de cómo enseñar, por ejemplo, la matemática temprana, que es justamente el área de aplicación más clara que tiene esta rama de investigación. De hecho, nosotros lo que hacemos es eso, es justamente estudiar cómo
la mente humana adquiere, en este caso los números, en esta fase inicial del desarrollo, para, de alguna manera, poder instrumentar intervenciones o metodologías de enseñanza de la matemática que sean más eficientes, más eficaces, que de alguna manera no vayan dejando a niños un poco atrás de lo que la escuela pretende, ¿no? Que muchas veces pasa. Sí, yo por ejemplo estaba viendo una charla TED que vos hiciste, que mencionaste el tema de lo que fue el plan Ceibal. ¿Cómo incursionó en eso? ¿De qué manera incursionaron ustedes en el plan Ceibal para poder, como que dice, llegar con estos conocimientos a los niños a una edad que pueda ser óptima para que puedan empezar a trabajar esos conceptos? Sí, esa es una muy linda historia. El plan Ceibal ha sido un gran aliado, yo diría, de todo el desarrollo de los aspectos cognitivos en Uruguay. Quizás porque de alguna manera el plan Ceibal es un poco innovador en términos generales y la ciencia cognitiva no deja de ser un área nueva en esto del aprendizaje y la educación, ¿no? Y en ese sentido el plan Ceibal se fue como acercando a los aspectos cognitivos y por lo tanto acercándonos a nosotros en cuanto a grupo que estudia en Uruguay esas cosas. Concretamente, en el 2013, Ceibal trajo las primeras 10.000 tablets. En aquel momento no existían las tablets, aunque parezca mentira. Hace 10 años la gente no sabía mucho qué era una tablet. Y Ceibal trajo las primeras 10.000 tablets para regalar, digamos, o dar a los niños para ver si funcionaba mejor que las ceibalitas viejas, ¿te acordás? Las verdes que se usaban en aquel momento. Las XO. Exacto, las XO. Y querían hacer una prueba piloto. Y en ese momento ya se discutía lo que después fue una gran discusión con Ceibal, que era si de alguna manera digamos, el repartir dispositivos realmente cambiaba o no los aspectos de enseñanza, ¿no? Y ahí hay toda una serie de discusiones muy, muy políticas, te diría, o incluso hasta filosóficas. Entonces, en ese momento nosotros estábamos estudiando justamente cómo algunos aspectos perceptivos, básicamente la detección aproximada de cantidades, es decir, que vos puedas decir mirando nomás dónde hay más cosas, podía ser la base para el aprendizaje de la matemática temprana. De hecho, veníamos trabajando con un grupo de la Universidad Johns Hopkins que postulaba esta idea y que tenía datos bastante fuertes en cuanto a que de alguna manera la posibilidad de que los niños se entrenaran, digamos así, en este tipo de tareas perceptivas les generaba una mayor seguridad en cuanto al manejo de los primeros números. ¿Por qué? Porque de alguna manera se facilitaba el mapeo entre un número y una cantidad, ¿no? ¿Qué es lo que vos tenés que hacer para entender lo que es el 7? Vos lo que tenés que hacer para entender lo que es el 7, que ahora lo entendés perfecto, pero que cuando tenías 3 o 4 años seguramente no, es representarte 7 cosas, ¿sí? Cuando tenías 3 o 4 años, te decían 7 y vos sabías que era un montón, pero no sabías realmente cuánto, ¿sí? Y te costaba representarte realmente 7. Hay alguna gente, algunos adultos que tenemos ese recuerdo de saber cuánto era 2, de saber cuánto era 3, pero después, tipo, saber que es mucho, o que es bastante, pero no saber cuánto, ¿no? Digo cuándo porque muchas veces es cuándo parás de agarrar o cuándo parás de dar besos o algo por el estilo. Hay un ejercicio muy, muy interesante que si tenés posibilidad, hacelo con niños chiquitos tipo 2, 3 años. Vos le decís a un niño de 2, 3 años, dame un beso, y en general te dan un beso. Depende en qué etapa esté. Si le decís, dame 2 besos, por ejemplo, si tiene 3 años, es probable que te dé 2 besos tranquilamente, incluso te puede dar 3 besos, pero si le decís, dame 9 besos, te va a dar una cantidad aproximada entre 6 y 15 besos. Porque la representación que tiene del 9 es todavía muy ruidosa. No representa lo mismo que para vos, un número fijo y exacto, aunque con esa representación ruidosa se puede manejar bastante bien en el mundo, porque tiene claro que 9 no es 1, 9 no es 2, y 9 tampoco es 1548.
Entonces, para una serie de actividades se puede manejar bastante bien. Bueno, justamente esa capacidad de aproximar es lo que algunos investigadores dicen que es la base del aprendizaje de la matemática temprana simbólica, es decir, la de los números, la de la exactitud. Entonces, con esa idea, fuimos a hablar con el Plan Ceibal, en aquel momento lo dirigía Miguel Brechner, y se mostraron muy, muy dispuestos a que de alguna manera hiciéramos un experimento con esas primeras 10.000 tablets. Así que hicimos el primer experimento, digamos, en la escuela a gran escala. Esto ahora es bastante habitual en el mundo, pero en aquel momento había pocos experimentos así tan grandes. No lo hicimos con 10.000, no teníamos la infraestructura suficiente para eso, pero sí lo hicimos con 1.000 de esas 10.000 tablets, porque había 1.000 que venían para la zona metropolitana, Montevideo y Canelones. Entonces tomamos esas 1.000. Y bueno, lo que hicimos fue justamente eso, medir el nivel de matemática de los niños en un momento dado, después hacer un programa donde los niños jugaban a determinados juegos que tenía que ver con la identificación de cantidades de manera aproximada durante 1 mes y medio, más o menos, 5 semanas. Y después volvíamos a medir para ver si realmente eso había servido con respecto a otros niños donde no habían pasado por ese programa, de hecho niños que no tenían tablets, o no había servido. Y bueno, los resultados están ahí en esa charla que vos mencionás, fueron bastante interesantes en cuanto a cómo ese tipo de actividades parecen mover las cosas fundamentalmente en los niños de nivel socioeconómico bajo, lo cual nos hizo pensar en varias cosas. Ahora se sabe más de eso. La matemática aproximada parece ser realmente un factor de confianza bastante importante para el acceso a lo simbólico. Y es posible que ese sea el mecanismo que termina haciendo que para los niños de nivel socioeconómico bajo, que habitualmente se sienten alejados de la matemática formal, signifique una ganancia en confianza y en seguridad que después les posibilita acercarse de otra manera a la matemática simbólica. Mientras que para los niños de nivel socioeconómico alto realmente no les genera mucha diferencia ese tipo de entrenamiento o juego. ¿Cómo, sigue hablando del tema de lo que es la matemática en general y eso, cómo es tu acercamiento, por ejemplo, está en el caso, por ejemplo, en los niños o en el caso de la docencia, ¿no?, que estás ejerciendo ahora, a las matemáticas, por ejemplo, una carrera como psicología, que es como completamente opuesto a lo que es la matemática, podría decirse, y es como que la carrera que toma el mundo para escapar, ¿no? Diciendo, no, voy a ir para el lado de las letras porque no soy bueno en matemáticas. O sea, ¿cómo ves que la gente afronta la matemática en ese punto? Por ejemplo, estábamos hablando en la última clase que fui, y estábamos hablando todo el mundo diciendo, no, ¿qué línea agarro? ¿Qué línea escojo? Y yo le decía, no, porque me parecía interesante para hacer la línea de cognición numérica, le digo, a pesar de que yo no... O sea, he hecho matemática porque hice quinto científico y sexto de economía en su momento, y lo hice después de años recursando, y me fue como que dice, fue complicado. El tema de todos los logaritmos y todas esas cosas justo era lo más complicado. Pero metiéndole uno puede, como que dice, salir y entrar en ese campo. Pero la gente como que le huye un poco y a veces dice matemática y como que se asusta. ¿Cómo lo enfrentás? O sea, yo he visto o sea, la clase que diste fue dinámica, o sea, nos permitiste intervenir, mismo nos generaste más dudas que preguntas, pero a la vez es como que de una manera en la cual vos decís, en realidad, ¿qué sé? Porque lo planteaste de un lado como desde la pura incertidumbre, ¿no? Y que nos manejamos a veces con eso que vos decís, a veces como los niños que no saben exactamente lo que es el 9 y tienen un rango entre el 6 y el 15. Bueno, más o menos en ciertos conceptos lo planteaste así. O sea, ¿cómo lo llevas a cabo vos? Sí, mira, dos cosas. Primero, esto de que la matemática esté disociada de la psicología es un fenómeno bastante local, bastante rioplatense, te diría. En el mundo no es así. En el mundo existen revistas, por ejemplo, podés googlear, que se llaman Mathematical Psychology, por ejemplo. Y no tienen 3 o 4 años esas revistas, tienen 50 años o 80 años de existencia, ¿sí? Entonces, en el mundo la psicología no es una rama
totalmente alejada de la matemática, como alguien podría decir, yo qué sé, la historia, ¿entendés? Vos decís, yo estudio historia porque no quiero meterme con matemática. Eso es razonable en todos lados, en Uruguay y en el mundo. En psicología, en el mundo, la gente que hace psicología sabe que va a tener que tener bastante manejo de matemática, fundamentalmente por temas estadísticos, de metodológicos, digamos, pero si uno mira la historia, y con esto te paso ahí un aviso de que capaz que tenemos que profundizar en eso primero, en la asignatura de procesos cognitivos, la historia de la psicología surge como una disciplina bastante científica. Por ejemplo, la primera rama científica de la psicología, que convive en el tiempo con Freud, digamos, pero que tiene otro desarrollo, por ejemplo, a través de Wundt y de la gente más experimentalista o empirista, viene de la física. Es lo que se llama la psicofísica de Fechner. Y lo que hace Fechner es básicamente decir, bueno, todo esto que aplicamos a los objetos del mundo a través de las leyes físicas, ¿lo podríamos aplicar, por ejemplo, a la sensorialidad humana? Y se hace preguntas de este estilo. ¿Podemos medir la sensación? Y entonces desarrolla una serie de métodos que es verdad que yo dejé de explicarlos en las clases de percepción de primero y a veces me arrepiento cuando aparecen estas preguntas, pero los dejé de explicar porque no nos daba el tiempo para todo, porque tenemos solo una asignatura de procesos cognitivos donde percepción tiene 2 clases y si explicaba psicofísica, que es bastante pesadito, casi que no explicaba nada de percepción, así que terminé sacándolo. Pero lo que te quiero transmitir es que hay toda una rama de la psicología y más que nada desarrollada en el mundo. Es verdad que acá no tanto todavía, pero en el mundo casi que es prioritaria, te diría, que tiene mucho que ver con la matemática. Ahora, dicho esto, también es verdad que en esa rama de la psicología matemática a veces se ve más estadística y métodos que la matemática que yo trato de alguna manera hacerles acercar en mis clases de cognición matemática o de matemática para psicólogos. ¿Por qué? Bueno, primero porque yo creo que saber estadística sin saber matemática es básicamente lo que nos pasa a muchos, ¿viste? De que sabes manejar, pero se te pincha una rueda y no sabes qué hacer, digamos, porque te parece todo como física nuclear. Y eso a mí siempre me embola un poco, más allá de que me puede llegar a pasar en el auto, pero no es la mejor manera cuando uno se considera un profesional de las cosas, ¿sí? Si yo digo, cualquier conductor profesional sabe cambiar una rueda, sabe resolver las cosas básicas, porque si no, es como que está atado de pies y manos. Y nosotros deberíamos, en ese sentido, también manejar las herramientas básicas de la matemática para poder entender lo que estamos haciendo cuando hacemos cálculos estadísticos, regresiones, lo que fuera que tenemos que hacer. El otro asunto tiene que ver con que yo detecto, y es un problema que también surge del análisis de los resultados de pruebas estandarizadas, que en Uruguay hay un problema bastante grande con respecto a la matemática, más que en otras partes del mundo. Uno lo puede ver eso comparando los resultados de PISA, pero en verdad también lo podés ver, por ejemplo, comparando resultados de lo que se llaman las pruebas PIAC, que son pruebas que miden las competencias de los adultos para el mercado laboral. En los ejemplos que yo les pongo en las clases que vos relatabas, trato de mostrarles cómo muchas veces, incluso siendo universitarios y teniendo formación mucho mayor que la mayoría de la población, hay veces que no podemos explicar preguntas que son muy ciudadanas, muy del día a día, como por ejemplo, ¿por qué no me descuentan el 22% en la noche de los descuentos del IVA? O explicar lo que dice un ministro de Desarrollo Social en una alocución de radio. Cosas que deberíamos, como universitarios, no como psicólogos, poder medianamente entender y por lo tanto poder medianamente explicar. Y eso no lo podemos hacer fundamentalmente por lo que vos decís, porque terminamos el liceo y es como que decimos, listo, a ver cómo hago para nunca más tener matemática. Y ojo, no se trata de decir, no, esforzate, vení, Emanuel, metete en la matemática como dé lugar.
se trata justamente, y por eso trabajamos en los sectores más tempranos, se trata de que desde la escuela vos no sientas a la matemática como algo que te expulsa, ¿sí? Y eso que yo te contaba de los niños pequeños, donde el 7 no saben mucho cuánto es, si vos seguís creciendo en la escuela y vos seguís sin saber muy bien cuánto es el 7 y no te acordás si el 7 es 6 o 8, no sabés, pero tus compañeritos sí, o algunos de tus compañeritos sí, la maestra sigue con esos, evidentemente eso 10 años después, 15 años después, te genera una especie de aversión a la matemática que primero que nada es muy dañina para la ciudadanía, porque realmente hoy por hoy la mayoría de los problemas que enfrentamos tienen que ver con entender cuestiones matemáticas, ¿no? Estaba leyendo ahora de mañana la prensa y para entender el problema del agua salada en Montevideo necesitas cierta matemática. Y así con un millón de cosas. Entonces es realmente un peligro. Yo empecé a mostrar en las clases también cómo la propaganda electoral muchas veces usa matemática para hacer creer ciertas cosas, vos te acordarás de esas diapositivas, sí. Lo cual lo hace un peligro. Y segundo, es una lástima, porque realmente la matemática no es, la matemática básica, esta que tiene que ver con los cálculos cotidianos, no es para nada algo que sea ni difícil ni aburrido, es al revés, es como te pasa con la lectura, ¿no? Te abre el mundo a pensar nuevas cosas. Entonces es una lástima desde el punto de vista de que nos cercenamos capacidades, ¿no? Y terminamos esquivando discusiones incluso políticas porque no entendemos el trasfondo matemático de las cosas, cuando sería mucho más interesante poder discutir en un plano donde los dos estamos entendiendo por qué el IVA no es el 22 cuando lo descuentan o yo qué sé, ¿no? No sé, básicamente ese es mi objetivo con las clases originalmente de matemática para psicólogos. Ahora este año lo que hicimos, porque muchos de los estudiantes me criticaban de que era una asignatura no solo muy exigente, sino también con mucha actividad práctica, porque lo que hacíamos era tratar de recoger datos con niños para que vieran en la práctica cómo se analizaban. Y entonces lo que hicimos fue transformarla en una asignatura práctica de graduación y de integral, para que los estudiantes, por un lado, adquieran las herramientas estas matemáticas básicas, pero por otro lado utilicen esa propia experiencia de sentirse que no saben, que vos mismo relatabas recién, para ayudar en el momento en que hay que ayudar. Porque realmente cuando ya pasaste toda esa historia y tal, bueno, podemos sí lograr que más o menos le pierdas el miedo, pero nunca va a ser algo natural. Mientras que si logramos que los gurises que ahora tienen 6 no entren en ese ciclo que se va como acrecentando año a año, entonces realmente logramos un cambio estructural. Y lo que hacemos en la asignatura es ir a trabajar con los niños chiquitos de primero y segundo de la Escuela Villa García, que es una de las escuelas más grandes de Uruguay, la Escuela 157, con distintas estrategias para justamente eso, ¿no? Que no queden en ese lugar de, yo no entiendo nada, matemáticas no es para mí, y que se vaya perpetuando ese lugar. Y ¿hace cuánto arrancaron con esto en la escuela esa? La asignatura Cognición Matemática, la asignatura práctica, la dimos por primera vez el año pasado, semestral y solo para integral. Por lo tanto, en este formato que te estoy contando, este es el primer año, 2023 es el primer año. Este año es anual y es una asignatura para graduación con 6 cupos y para integral con 12 cupos. Y en el tema, por ejemplo, que vos dijiste que ahora que están implementando en las escuelas, tratando de cambiar eso, ajustándolo en la edad que es adecuada para generar, como que dice, ese cambio. Por ejemplo, ¿se han basado en algunos modelos de educación de otras partes del mundo? ¿Han visto que ciertos factores culturales inciden directamente? ¿Qué observación general han hecho, como quien dice, para establecer ese nuevo rumbo y ese nuevo método? Está buena la pregunta. Mira, empezamos a ver en otras partes del mundo que habían datos que mostraban que
los niños terminaban siendo más eficientes, mejores en términos medios que las niñas en matemáticas. Y dijimos, esto también pasa acá. Entonces fuimos a mirar y sí, pasa. Pero fuimos a mirar un poquito más en detalle y vimos que, por ejemplo, pasa a partir de 6 años, pero no pasa en 5. Entonces, eso nos hizo pensar si había algo de la escuela que terminaba determinando eso, fundamentalmente porque está clarísimo hoy por hoy que no hay ninguna cuestión genética de superioridad en términos de las capacidades matemáticas para los varones que para las niñas, ¿tá? Por lo tanto, no puede venir por ahí. Pero sí puede venir por cuestiones como de expectativas o no sé, o conductas que no entendíamos de dónde podían venir. Una de las cosas que empezamos a darnos cuenta, porque empezamos a observar las clases con esta perspectiva, es que los varones en las clases, fundamentalmente de primero y segundo, suelen levantar la mano más que las niñas, fundamentalmente en las clases mixtas. Y que, por tanto, incluso sin ningún tipo de expectativa diferencial, pero las maestras suelen darle más la palabra a los varones que a las niñas. Fundamentalmente en cuestiones matemáticas, donde los varones son más lanzados, digamos, o son más atrevidos. Y eso podría ser parte de un mecanismo que termine determinando ese sesgo diferencial. Entonces, una de las cosas que estamos empezando a pergeñar para hacer es trabajar con las maestras para que primero sean conscientes de eso y segundo intenten cambiarlo por la vía de casi que controlar que uno y uno, ¿no? Una pregunta la contestó una niña, perfecto, ahora contesta un niño y así, porque evidentemente el hablar en público y el interactuar directamente con la maestra puede estar favoreciendo los aprendizajes de matemáticas, ¿no? Esa es una de las cosas que vamos a hacer este año con los estudiantes. Una que hicimos el año pasado, para que tengas otro ejemplo, fue trabajar con las familias de los niños con nivel más descendido en matemáticas. Tenemos una herramienta que mide muy bien el nivel de matemática de los niños pequeños. Eso es algo bastante difícil. Habitualmente se utilizan tests como por ejemplo el tema 3, que es un test internacional que obviamente no está baremado para Uruguay, pero que además implica la disposición de un técnico y un niño 1 a 1, y por lo tanto es muy difícil de evaluar a una clase entera porque lleva mucho tiempo. Pero nosotros desarrollamos un test que se llama Puma, que corre en tablets y que nos permite evaluar a toda una clase en 30 minutos. Entonces, con eso lo que hicimos fue evaluar el año pasado a varios primeros y detectar en cada primero quiénes eran de alguna manera los que estaban más atrás en competencias matemáticas ahí a partir de julio, agosto. Y entonces con los estudiantes de la práctica, lo que hicimos con un grupo de estudiantes fue llamar a las familias de esos niños y empezar a trabajar con las madres fundamentalmente, aunque vino un padre también, en actividades cotidianas del hogar que de alguna manera pueden reforzar los conocimientos matemáticos. Ejemplo, tenemos varias cosas de ese estilo. Tenemos un trabajo de un TFG que trabajó en ese tipo de juegos del hogar, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando pones la mesa para 4 personas, ¿no? Razonar con el niño que va a poner la mesa o la niña. A ver, ¿cuántos somos? Entonces somos 3, somos 5, no importa. A ver, entonces agarrá 5 tenedores, contalos y agarrá, ¿no? O vamos a subir la escalera. Bien, vamos a subirla de 2 en 2. Y vamos contando. 2, 4, 6, 8, 10. O jugar, por ejemplo, con los pesos de las cosas y hacer como una balanza con una percha. Un montón de cosas cotidianas que a veces no nos damos cuenta y que están en la matemática, que son de matemática, pero que están en la vida cotidiana. Por ejemplo, podemos ir al supermercado con nuestros hijos y en vez de no hablar o hablar de cualquier cosa o mirar el celular, capaz que estaría bueno explicarles, mirá, ¿cuánto sale el kilo de papas? No sé,
48 pesos. Perfecto. ¿Cuántas papas entran en un kilo? A ver, vamos a pesarla. 4 papas. Así que más o menos, ¿cuánto sale cada papa? Justo no elegí números buenos. Hubiera sido mejor que saliera 40 Sí, pesos 12, el kilo. 12 en realidad. Sí, ya sé, pero bueno, para un niño de 6 años eso es un huevo. Pero digo, podemos adecuar las preguntas de la vida cotidiana para que los niños de alguna manera empiecen a vivir como natural la matematización del mundo. Lo que pasa es que eso implica que para nosotros adultos sea natural matematizar el mundo. Y si lo pensás, capaz que en vos mismo, justamente por esa actitud medio de lejanía de la matemática, a vos lo que menos te importa es pensar cuánto sale cada papa. 48, tome señorita, tome 50 pesos, chau, hasta luego. No quiero ni pensar cuánto sale cada papa. ¿Me explico? Es más, habitualmente tendemos a hacer esa especie de creencia media cerrada de está todo bien, tome, chau, hasta luego, no me haga hacer ni una cuenta. Incluso yo siempre hago la broma, ¿no? A veces vamos a asados y hay gente que te dice, no, yo las cuentas no sé, dividí, vos que sabés de matemáticas. Estamos hablando de, no sé, de dividir 1.000 pesos entre 3 personas, no puede ser muy difícil. Sí, hoy me pasó una vez que fuimos a un cumpleaños y fuimos a un bar y tal, después dimos la cuenta al final. Y bueno, resulta que en realidad tipo todos los del ámbito ahí eran todos contadores. Y tipo, terminé yo haciendo la cuenta que dice, el psicólogo terminó haciendo la cuenta de los contadores. Tipo dividiendo. No, pero en realidad para ese tipo de cuentas no se necesita hacer un contador. No, obvio, pero le escapa, a la gente le escapa las cosas cotidianas de matemáticas, o sea. Claro, pero eso que a veces nos lo tomamos como muy para la joda o como de broma, termina haciendo efectos, porque los niños están escuchando eso, entonces también están como incorporando esa lógica de que esto capaz que no es para mí. Cuando en verdad, insisto, no solo estamos dejando un peligro muy grande, sino que también estamos perdiendo la posibilidad de pensar otras cosas. Eso es lo que me parece que es más triste en un sentido, ¿no? Pero bueno, no sé si te contesté con estos ejemplos. Sí, no, se entendió. Después, por ejemplo, en el tema, ¿no?, que uno ve que los niños son como quien dice la base para dónde hay que actuar, en qué manera, en qué momento, de qué métodos. ¿Qué cosas considerás que se podrían cambiar a nivel de educación como para ver estos cambios en un futuro? Obviamente que no los vamos a ver ahora, pero en un futuro próximo. ¿Qué cosas considerás que en la educación podría ser bueno mejorar o cambiar? ¿En qué aspectos? Mira, empiezo a tener algunas cosas más o menos claras de eso, pero es bastante reciente. Una de las cosas que yo creo que tarde o temprano va a cambiar, pero cuanto antes cambie mejor, es dejar de tenerle miedo a la aproximación no perfecta. Por ejemplo, en cuarto de escuela se empiezan a enseñar divisiones. Y son divisiones complejas. Mi hija está en quinto, por lo tanto el año pasado estaba compleja. Quiero decir, son de esas que te acordás que hacíamos en la escuela, tipo 380 dividido 21. Entonces, primero que nada, viste, tenés que acordarte del procedimiento, ¿no? Que ellos se lo saben perfecto, ¿no? Y la discusión con mi hija era, no, papá, esto es así. 38 dividido 21 y el 1 y sube y baja y no sé qué y la resta. Y llegaba a un número, ¿no? Entonces te decía, y dio 88. Yo le decía, ¿está mal? ¿Cómo sabes que está mal? Y porque obviamente 381 dividido 21, yo no sé cuánto da, pero no puede dar 80. ¿Por qué? 400 dividido 20, más o menos, tiene que dar 20. Más o menos. O sea, puede dar 19, puede dar 18, puede dar 21, puede dar 22, pero no puede dar 80. Eso no lo hacen las maestras. Y eso es lo primero que deberíamos hacer, no solo con la división. Te puse el ejemplo de la división porque claramente creo que para nosotros los adultos, incluso me da la sensación de que vos hubieras hecho lo mismo que no a mí. O sea, vos lo que apuntás es a trabajar más primero en el sentido común. Primero es el sentido común. La matemática tiene que ser parte de nuestra vida cotidiana. Es decir, a ver qué ejemplo te puedo poner. No sé, cualquier cosa que tenga que ver con la supervivencia. Yo te tiro algo ahora
y capaz que vos no lo agarrás en el aire perfectamente, pero seguro que no te pega en la cara, ¿entendés? Seguro que haces así, lo sacás medio como puedas, pero no vas... Y bueno, la matemática primero que nada es una herramienta de supervivencia. Entonces, lo que no puede pasar es que yo te ponga 381 dividido 20 o lo que fuera, y vos te comas que puede dar 88, por más que no sabes dónde está tu error o lo que sea, pero tenés que ver que hay un error y entonces hacerlo de vuelta, porque no puede dar 80, ¿entendés? Y eso es lo primero que vos tenés que tener en la cabeza, porque además tampoco es tan difícil para un niño de 10 años decir, pará, esto más antes de hacerla. A ver, ¿esto qué es? 380 dividido 21. Y 400 dividido 20, y va a dar más o menos 20. No es tan difícil eso, no está fuera de su capacidad mental de representación. ¿Entendés? Como tampoco está fuera de su capacidad mental de representación, y eso lo muestran los experimentos, que vos cuando ponés 17 más 14, eso no puede dar 90. Y hicimos experimentos con niños de 5 años que no manejan, es un experimento clásico de Gilmore y Spelke, que ahora lo reproducimos en una tesis de maestría que se presenta ahora en un par de meses, haciendo experimentos de ese estilo, tipo 17 más 14, con niños de 5 años, que no saben lo que es 17. Es decir, vos le ponés el 1 y el 7 y no te dicen 17, te dicen, eso es un número no sé cuánto. Y vos le ponés 17 más 14, y tienen que optar entre dos opciones, 89 y 31, ni siquiera, justo 31 es el resultado exacto, pero ponele que no le pones 31, pones 29, ¿sí? Y la tendencia mayoritaria es a elegir el que está más cerca, sin conocer ninguno de los 4 números, porque a los 5 años no se conoce, no se identifica el 17. Entonces, obviamente tenemos ahí una capacidad que estamos desaprovechando y que muchas veces la escuela, sin querer, en esa obsesión por lo exacto, termina limitando, te diría. Termina limitando la capacidad de pensar en términos generales y termina limitando también la seguridad de muchos niños que quizás para lo exacto les cueste más, por lo que sea, porque es difícil a veces aprender un procedimiento. No sé si vos sabés dividir a manopla. ¿Vos sabés dividir? Yo te pongo 380 dividido 21. ¿Vos sabés hacerlo? Si me acuerdo, creo que sí puedo hacerlo. Bueno, bien. Sí. Pero en cualquier caso, no es un procedimiento fácil y seguro que si te lo acordás tiene que ver con que pasaste mucho tiempo para incorporarlo, porque no es un procedimiento fácil, tiene pila de vueltas, que el 38, que el 21, que después multiplicás, que restás, que bajás, y cuando pones la coma, no es sencillo. Sí. Ahora, para vos sería muy difícil primero pensar, a ver, más o menos cuánto me... Pero creo que no lo hubieras hecho. Creo que yo cuando te tiré primero 380 o 381 dividido 20, tu acción inmediata hubiera sido empezar a hacer el procedimiento o agarrar una calculadora. Sí. O hacer el aproximado, como dijiste vos, más o menos. Y no es nada difícil, ¿no? O sea, porque básicamente es tirar para arriba o para abajo para encontrar un número redondo y el otro también y más o menos sacarlo. Es eso aproximar, ¿no? Pero el valor aproximado te sirve para casi todas las cosas de la vida cotidiana que vayas a usar. Ponele que gastaron 381 pesos y son 20 amigos. Y bueno, muchachos, más o menos va a tener que poner 20 pesos cada uno. Y después, bueno, está capaz que... Pero en la práctica incluso te va a ser más fácil que cada uno ponga 20 que pongan 18,53, que debe ser el valor exacto. O si juntás vos la plata te aprovechás de eso y pedís más porque no saben. Además de que justamente pensar estas cosas en general te da mayor tiempo por lo menos para pensar otras cosas, ¿no? Eso es algo que también vale la pena considerar. Hay veces que la matemática termina obturando la capacidad de pensar otras cosas en paralelo. Fundamentalmente en las discusiones políticas yo lo he visto mucho, ¿no? Gente que queda como entrampada o en el cálculo o en no saber el cálculo, y otros que vos decís, este ya sabe cuánto da más o menos y está yendo al final de la discusión, porque ya lo calculó más o menos. Pero bueno. Más o menos, ¿cómo fue tu relación con las matemáticas de niño? Bueno, ahora que vos contabas que
que habías hecho quinto científico y sexto de economía. Yo, de matemática, de niño no recuerdo haber tenido mucho problema, pero tampoco era brillante. O sea, era normal, digamos. No sé, me iba bien en matemática, pero ponele, yo sé, del 1 al 10, 7, 8. Pero no la sufría, no la sufría. Tampoco me encantaba, o sea, bien. Después en el liceo me empezó a gustar un cacho más, a tal punto que en un momento decidí que iba a estudiar ingeniería. Entonces hice quinto científico y sexto de ingeniería. Y ya en sexto de ingeniería, la matemática que dábamos nosotros, que era matemática A, B y C, no como ustedes ahora que creo que tienen solo Sí, dos, sí. ¿no? No, no sé si hay dos ¿Eh? o tres. Creo que lo último, yo lo hice hace unos años. Nosotros teníamos Pero. matemática A, que era analítica, matemática B, que era geometría, pero analítica, y matemática C, que era geometría espacial. Sí, yo tenía un compañero que, o sea, hicimos los dos quintos científicos. Él se fue para ingeniería, yo me quedé en economía. Y me acuerdo que me mostraba las cosas que hacía y eran Bueno, a mí me inhumanas. pasó eso. A mí me pasó eso. Primero que nada, perdí mi primer examen en toda la vida. Nosotros dábamos examen sí o sí, no había manera de evitar el examen. Y perdí el examen de diciembre de matemática B, creo, de sexto. Y además, la verdad del asunto es que me resultó como muy abstracta. Me generó esa sensación de estar pensando cosas que no tenían mucho correlato con la vida cotidiana. Entonces, cuando terminé sexto de ingeniería, me fui a la Facultad de Económicas y a la Facultad de Psicología y hice el primer año de las dos. En el 90, que fue el año que entré en Psicología, yo fui estudiante de Ciencias Económicas, tuve clase con el ex decano de Ciencias Económicas, Juan Carlos Din, que ahora es fallecido, y clases en Psicología. Y al final me decanté por Psicología, seguramente por múltiples razones. También era más divertido estudiar Psicología en aquella época. ¿Y hasta cuándo hiciste ¿Hasta cuándo hice qué? Económicas, el primer año solo. el primer año? Primer año. Hice contabilidad porque para los que venían de ingeniería, los que no venían de económicas, te obligaban a hacer un curso como de reciclaje de contabilidad donde te enseñaban contabilidad. Y aprendí contabilidad y hice las primeras asignaturas. Me acuerdo ir al cine. En aquel momento se daban clases en los cines, porque Ciencias Económicas tenía también 3.000 estudiantes. Y tuve clases en los cines de ahí de Guayabo, no me acuerdo cómo se llama el cine, con Juan Carlos Din, que eran unas clases preciosas sobre Ricardo, los economistas clásicos. Y a la vez iba a Psicología, a las clases de Psicología, y después seguí Psicología nada más. Pero la historia no se acaba ahí. Mis primeros años de carrera yo trabajé en la cantina de facultad, pero enseguida, yo te diría que a partir del 91, 92, empecé a dar clases de matemática para gente del liceo. Porque como estudiante necesitaba guita, digamos, para mis gastos. Mis viejos bien, pero no les daba como para bancarme y yo ya tenía 20 años. Y entonces pusimos un instituto de matemática privado para clases para estudiantes de tercero, cuarto, quinto, sexto de liceo. Y la verdad que nos fue muy bien. Mantuvimos ese instituto hasta que yo me fui a Barcelona. Yo me fui en el 97 y ellos siguieron todavía un año más. Y bueno, me mantuve toda mi juventud de carrera de psicología dando clase de matemática. Pero siempre habían sido como dos cosas distintas para mí. Para mí, yo tenía un laburo que era enseñar matemática y estudiaba psicología, que era lo que me gustaba. ¿Viste? Como dos cosas distintas. ¿Y vos, durante el proceso que estabas estudiando psicología, viste alguna conexión entre la matemática y la psicología, no? En el plan viejo no existía nada, por eso es lo que te iba a decir. Cuando me voy a Barcelona a hacer el doctorado, que engancho a estudiar percepción, porque era la oferta en la que me seleccionaron yo tenía una beca para hacer el doctorado de la ESID, y entonces, bueno, caí en un grupo que estudiaba percepción. Y ahí por primera vez me di cuenta que para ellos era una ventaja que yo supiera matemática, y que de hecho me habían seleccionado porque había puesto que era profe de matemática. Y yo decía, ¿y esto? No entiendo nada. Y bueno, cuando empecé a estudiar percepción me di cuenta justamente de eso que te contaba al inicio.
de que la psicofísica tiene mucho de matemática y que, claro, para mí era natural entender las gráficas, entender el procesamiento de datos. Es verdad, había un montón de cosas que a mí me resultaban incluso más naturales que a un estudiante de psicología español que, si bien había tenido matemática en la carrera, tampoco era que la matemática estaba tan metida en su vida como estaba para mí en ese momento, que venía de dar clases de matemática todas las tardes hace 6 años, ¿entendés? Y que por lo tanto toda la matemática del liceo me la sabía de memoria a esa altura, ¿entendés? Porque era mi laburo. Y bueno, y terminó siendo como un aspecto importante de mi tesis. Yo, para la tesis de maestría, para que te hagas una idea, estudié justamente cómo procesamos el tiempo de colisión, se llama. Si a vos se te viene un objeto, digamos, a colisionar contigo, vos vas a cerrar los ojos. Y vas a cerrar los ojos ni antes ni después de lo que corresponde. Entonces, la gran pregunta ahí es cómo el cerebro calcula, teniendo velocidades incluso no constantes, ¿no? Porque a vos se te pueden venir objetos con aceleraciones variables incluso, sí. Pero aún así vos sos capaz de cerrar los ojos en el momento adecuado, es decir, no importa, 300 milisegundos antes de que colisione contigo el objeto. Entonces la pregunta es cómo hace el cerebro para tener ese cálculo tan preciso de manera no consciente. Hicimos varios experimentos para mostrar qué variables tomaba en consideración el cerebro para el cálculo del time to collision, se llama, que es la variable tau, que es la variable que considera el cerebro. En realidad considera la tasa de expansión del objeto en la retina, y a partir de la tasa de expansión del objeto en la retina calcula el tiempo en el que va a llegar ese objeto aproximado, ¿no? Porque obviamente para sobrevivir no importa que llegue a los 388 milisegundos. Con que vos sepas que va a llegar más o menos a los 400 milisegundos, ya sabés que tenés que cerrar los ojos medio ya. ¿Entendés? Y así razona el cerebro, porque de alguna manera ese tipo de cálculos aproximados, pero rápidos, son los que les permite garantizar la supervivencia. ¿Se entiende? Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia yéndote a estudiar a Barcelona, a algo que te sorprendió por completo, que no sabías que lo que te esperaba, porque tenías una visión completa de lo que era la psicología? ¿Cómo fue ese primer contacto? Yo soy un gran defensor de irse a estudiar afuera. Trato de convencer a mi hijo de que se vaya a estudiar afuera, y si pudiera te convencería a vos y a todos los estudiantes. No porque acá tengamos una formación mala. Yo creo que tenemos una formación buena hoy por hoy, pero el contexto uruguayo muchas veces es demasiado homogéneo, demasiado parecido. ¿Viste? Todos nos conocemos, todos nos contagiamos. Y bueno, yo era un producto de eso. Como todos los uruguayos, salía a tomar mate por la Rambla y saludaba en promedio a 8 personas un domingo de tarde, ¿no? Como te debe pasar a vos. Sí. Salí y saludaba a 8 o 10 personas. Eso es muy infrecuente en el mundo. A nosotros nos encanta y nos parece que es parte de nuestra idiosincrasia, y está bueno en varios sentidos. Uno se siente muy protegido, ¿no? Porque te pasa algo en la calle y enseguida ya más o menos ubicamos a tu viejo, lo que fuera, ¿entendés? No necesitamos nada. Y eso no te pasa en el mundo, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo más tuve que aprender fue a estar en el anonimato, ¿no? Una de las cosas que más me costó en los primeros meses fue que yo podía realmente pasarme todo el fin de semana caminando por Barcelona y no saludar a nadie, y que nadie supiera de mi existencia, por ejemplo. Y eso era una sensación ambivalente. Por un lado era una sensación de cierta angustia, y por otro lado también era una sensación de tranquilidad, como de no estar observado, ¿viste? Porque en realidad Uruguay también tiene eso, ¿no? Estás como siempre en la media porque también estás muy observado. Entonces, sacar la cabecita un poco siempre es muy complicado, porque todo el mundo te está mirando. Sí, sí. ¿No? Y siempre la gente está más pendiente al error que al acierto. ¿Al error o a lo que está fuera de lo normal? La norma, sí, de la media, del espacio aceptado por todos. En ese sentido, yo creo que irse a estudiar afuera es una gran experiencia
de fortalecimiento, de aprender a vivir en un mundo mucho más amplio que el uruguayo. Después me pasó esto que vos decís. Yo fui a la primera clase de doctorado y, viste, así me quise hacer como el langa. Y entonces, en una que estaba hablando el profe, le digo, sí, porque eso me hace acordar mucho a Lacan. Porque en el plan viejo nuestro era todo psicoanálisis y también Lacan, que yo no sé ni si lo dan ustedes ahora, pero... Sí, ahora dan algo de Lacan. Sí. Bueno, en aquel momento se hablaba de Lacan todo el tiempo. Y me mira el tipo, que era un catedrático así, medio famoso, y me dice, Lacan, me dice, ¿quién es Lacan? Sí. Y dije, me está jodiendo, ¿entendés? Como si me preguntara quién es Freud. Sí, a mí me pasó eso, que yo, por ejemplo, he grabado con varios psicólogos de España, y para ellos el psicoanálisis es algo tipo re devaluado. Sí, y también periférico, ¿no? O sea, es como que... Pasa que el psicoanálisis en realidad acá pegó en Latinoamérica por toda la influencia francesa que vinieron, y, o sea, y quedó acá como que es lo mejor y la única opción, pero... Y se asoció mucho a la intelectualidad y, bueno, una serie de cosas que tienen que ver mucho con la idiosincrasia, hay que ser sinceros, rioplatense. Y en ese sentido le corresponde más a los argentinos que a nosotros, ¿no? Claro, sí, nosotros fuimos más contagiados de Argentina, porque en realidad tipo todos los congresistas y todas las eminencias, como dice, iban a dar charlas a Argentina. Exacto. Y ahí vinieron para acá, pero... Entonces, esa también fue una experiencia. O sea, no saber que existía toda otra psicología. Yo de casualidad había escuchado hablar de Guntz, pero no mucho más que de nombre, ¿viste? Y después ahí empecé a aprender todo esto que trato de contarles, ¿no? Que existió Fechner, que existió la psicofísica, ¿entendés? Que hacían experimentos, que esto, que lo otro. Para mí eso no existía. El plan viejo no traía nada de eso en la formación. Ustedes ahora se podrán quejar de que tienen poco de eso, pero te puedo asegurar que tienen muchísimo comparado con lo que tuve yo. Por lo tanto, hoy por hoy están más cerca de lo que se hace en el mundo. Y bueno, yo de alguna manera tuve que superar ese tipo de obstáculos, ya te digo, los dos, ¿no? Por un lado el obstáculo así más social, más personal, y por otro lado este obstáculo más de conocimiento. En este segundo me ayudó mucho la matemática, porque si bien yo no era nada valorable, digamos, en el contexto español por mis conocimientos de psicología, sí lo era por mis conocimientos de matemática. Entonces, como que ahí me pude apoyar un poco y bueno, terminé la tesis y terminé trabajando en la Universidad de Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona por 10 años, lo cual también es como un reconocimiento a la formación de Uruguay, en el sentido de que en aquel momento además eras visto como alguien que venía de Allende los Mares a sacarle trabajo a los españoles, ¿no? Sí, un trabajo que se considera calificado, entonces bueno. Pero fue una experiencia riquísima. Después de 13 años de vivir ahí, mi mujer es catalana y mi hijo es catalán, ¿no? Mi primer hijo nació en Barcelona y mi mujer es catalana. Entonces, y yo te diría que yo soy medio y medio. Siempre quedas en el medio. O sea, vale la pena irse. Hay que ver mucho que cuando pasás los 3, 4 años, ya es un irse que no tiene vuelta real, ¿no? Siempre quedás en el medio. Y yo qué sé, creo que eso se me nota a mí, ¿no? Me toman el pelo con la gorrita violeta y con un montón de cosas que tienen que ver un poco con esas cosas, ¿no? Tienen que ver con haber vivido en otra idiosincrasia. Y bueno, yo tengo muchas cosas súper uruguayas, ¿no? No solo el mate, yo creo que también es parte de lo que hablaste al principio vos, el parte de acostumbrarse al anonimato, el parte de encontrar tu propia esencia, y es así. O sea, cuando vos te alejás de como quien dice lo que es lo común, porque sabés que te van a encontrar 8 personas por la Rambla que vos conocés, como que te llega a importar un poco las cosas. Después ya cuando no te encontrás a nadie o ya te deja de importar eso, es como que uno empieza a vivir más de lo que quiere. Pero está bueno, sí, la experiencia esa de irse. Yo tenía pensado mucho tiempo irme, quería ir a España. Y tal, después por ciertas cosas es como que siempre tuve medio como que bajones con el tema de ansiedad y todo eso, y a veces me es complicado estudiar por ciertas etapas. Entonces a veces me resulta difícil. Antes como que me apoyaba mucho en el futuro,
Y entonces ahora como que trato de estar más apoyado en el presente y a veces como que me voy al pasado. Es medio como que son problemas que cada uno tiene, como tendrán miles cada uno. Pero sí era una opción dentro de las que tenía. Y me gustaba la idea esa de irme a estudiar y ver nuevas posibilidades, porque en realidad no sabes qué te puede preparar. Y bueno, como te había contado yo, el tema de afrontar esto de vuelta de las matemáticas y ver la opción esta, porque en realidad uno cuando se... Yo tengo esta teoría. Uno en realidad tiene como quien dice entrar a la puerta que a veces le da más miedo. Porque es el lugar donde uno se pone a prueba, el lugar donde uno dice, mirá, es acá, porque es así. Y es el lugar donde aparecen cosas más inesperadas. Sí, en realidad, o sea, inconscientemente están esperadas, pero, o sea, uno como que las deja ahí, diciendo Más no. o menos, ¿no? Mirá, me hiciste pensar con esto que decías, uno descubre su propia esencia. Yo creo que si vos me hubieras conocido cuando yo tenía 15, 18 años, tengo amigos de esa época, tengo amigas fundamentalmente y nos reunimos cada tanto además. Y la verdad el asunto es que yo no era, ni era esto, eso seguro, pero eso le debe pasar a todo el mundo que tiene 50, digamos, no era lo que era cuando tenía 18, pero nadie podría prever que yo finalmente iba más o menos a encajar en Cataluña. De hecho, si vos le preguntás a los amigos que ahora tengo en Cataluña, que cuando me conocieron decían, salí de acá, sudaca, o sea, no pega ni con moco, ¿entendés? Porque yo era muy uruguayo, digamos, y eso no pegaba. Yo creo que uno termina como siendo también las puertas donde se mete. Claro. No es que vos tenés una esencia, entonces te metés en esa puerta. Es que al final las puertas te conforman. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. Te conforman en el sentido, te arman, te construyen. Yo creo que en realidad uno la esencia siempre la tiene. La esencia está ahí. El tema es, depende qué puertas vayas abriendo, es qué parte vas haciendo más visible y más reconociendo de tu esencia. Porque uno siempre por dentro, siempre... O sea, vos cuando ves una puerta y te vibra y te late y sentís que te hormiguea el cuerpo y vos decís, ¿qué hago acá? Esa es tu esencia hablando. Entonces es como que tenés que aprender a seguirla más para descubrirla, para dejarla, como dice, andar a rienda suelta. Pero en realidad estás siguiendo lo que ya sos. Pero me parece muy, muy interesante, o sea, el tema de ver. Yo considero que en el contexto así latinoamericano aplicar lo que querés aplicar es complicado porque, o sea, es difícil, pero es un camino que hay que arrancarlo. Es como todo. Hoy por hoy es lo que sé hacer. Así que tampoco tengo mucha opción hoy por hoy, ¿no? Capaz que ahí a los 25, me acuerdo cuando defendí la tesis de maestría, que fueron mis padres y todo, y entonces claro, mis padres también estaban acostumbrados a verme como un proto-psicoanalista, digamos, ¿no? Porque uno, viste, que transita por la carrera, y más en aquella época, y se va como convirtiendo en el psicólogo, viste, con respeto clásico. Sí. Entonces fueron mis padres, escucharon la tesis de maestría, que imagínate, time to collision, ¿no? O sea, nada que ver, viste, y yo hablaba y mostraba gráficas y no sé qué y no sé cuánto. Entonces mis padres eran los primeros sorprendidos. Y Santi, que era mi director, el que me había de alguna manera recibido y tutoreado durante la primera parte de la maestría, les dijo algo así como, bueno, se convirtió, ¿no? Es un converso. Y los conversos son los peores, dijo. Y siempre me acuerdo de eso porque claro, es verdad, cuando vos te convertís a otra cosa, hay veces que te volvés medio extremista de esa cosa. Y eso es algo que en estos últimos años yo he tratado de minimizar. Yo creo que yo fui bastante extremista para la facultad en un primer momento, en mi llegada, digamos, creamos el CIPS y creamos un montón de cosas, pero capaz que tenía que ver con un error de juventud, digamos, ¿no? Al final uno cuando va envejeciendo se da cuenta de que las cosas, bueno, tampoco... No es que la cognición lo sea todo, digamos, ¿no? Claro, hay matices. Sí, y vas como... Pero bueno, ahí vamos. Hoy por hoy es lo que sé hacer, así que voy a seguir haciendo esto, yo qué sé.
gusta. Por suerte me gusta, entonces Sí, no me por lo menos complica. no te quejas por lo menos por ese lado. Pero bueno, Para nada. más o menos no sé si querés ir cerrando, o sea, ya llevamos una hora. Algo que vos digas, mirá, la gente me gustaría que sepa esto, quiero que la gente escuche esto, o me gustaría dar un consejo para aquel estudiante de psicología, no sé, o sea, algo que me parece que desde tu punto de vista estaría bueno que ciertas palabras pueden ayudar en el camino. Mira, hay un articulito que yo escribí antes de venir a Uruguay, mucho antes. Vine a presentar una cosa acá, pero estaba todavía trabajando en España, que se llamaba A 10 años de la creación de la Facultad de Psicología, un estudiante atípico o algo así. Y en ese artículo, que después te lo paso, si me lo pedís por mail, porque si no me voy a olvidar, porque me gustaría que se leyera, digamos, si alguien ve esta entrevista hasta este momento, y es cortito y es en español. Yo me recordaba las preguntas que me hacía cuando era estudiante de psicología y todavía no me había convertido en un psicoanalista o en un proto-psicoanalista. Y eran preguntas de esas que vos vas por el ómnibus mirando por la ventana y te surge una pregunta, ¿viste? Y vos decís, por ejemplo, ¿de qué depende la percepción del tiempo? ¿Por qué a mí este viaje me parece más corto que el mismo viaje ayer? Cuando obviamente demoraron lo mismo, ¿no? O por qué hay días que me parecen interminables y otros días que me parecen que pasan rapidísimo. O preguntas que tienen que ver justamente con cómo me influirá en el estado de ánimo los colores, o cosas de ese estilo, ¿no? Si yo tuviera que decirle algo a un estudiante de psicología, le diría que no pierda esas preguntas. Que ojo, tampoco piense que se las va a contestar, y mucho menos en la carrera de grado. Es decir, después haciendo el doctorado, capaz que alguna partecita de esa pregunta se puede llegar a contestar. Pero esas preguntas son las preguntas que dan sentido a la psicología. Son las preguntas de cómo funcionamos, de qué cosas realmente nos hacen humanos, ¿no? Si perdemos esas preguntas, al final terminamos convirtiendo la psicología en una especie de aplicación de métodos. No importa si psicoanalíticos, cognitivos o lo que fueran, pero de métodos. Lo que tenemos que mantener vivas son las preguntas y el deseo de contestarlas sabiendo, y eso lo vas aprendiendo con los años, que nunca las vas a contestar del todo, sí. Pero también que si logramos parcializar esas preguntas, acotarlas y de alguna manera operativizarlas, y eso ya es más mi campo, pero bueno, y convertirlas en experimentos, capaz que podemos aportar datos sobre posibles respuestas a algunas de esas preguntas. Claro, a mí lo que me parece muy, muy interesante que hago a veces cada tanto es tipo medio así. El tema a veces es preguntarte realmente cosas que vos das por sentadas y que decís, sí, por ejemplo, te dicen, no, por ejemplo, la gente mucho se ríe de los terraplanistas, ¿no? Y a veces vos decís, te reís de que dice que la Tierra es plana, pero vos realmente sabés cómo aplicar y descubrir que la Tierra es redonda. O sea, sé que hay estudios que por según las sombras o la refracción y todo, pero yo no lo sé aplicar. O sea, vos cuando ves un eclipse de sol, en realidad que ves que el sol se tapa y la Tierra, pero si vos estás delante de la Tierra y decís, ¿cómo me hago sombra yo mismo? O sea, y son cosas que a veces vos decís, te las das por entendidas, ¿no? Las das por sabidas, pero ¿realmente sabés cómo explicarlas o cómo decirlas? Me parece que va por ese lado también, el lado de cuestionarse, ¿no? De lo que realmente o básicamente decimos que sabemos, pero no sabemos cómo explicarlo. Sí, yo creo que esa es la postura. Probablemente si te metieras de verdad a entender por qué la Tierra es redonda y no plana, lograrías llegar a la misma conclusión que los que lo estudiaron y lo postularon. Ahora, necesita de tiempo y de querer meterse en eso, ¿no? Que muchas veces no queremos hacerlo, como nos pasa con el IVA o con un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero incluso en esos temas hay preguntas que son bien psicológicas que están buenas. Por ejemplo, ¿qué representación mental tenés vos del cielo? Eso yo lo doy en percepción porque tiene que ver con una ilusión, que es la ilusión de la luna. Esa sería otra pregunta para un estudiante, ¿no? ¿Por qué la luna, cuando está llena, la veo enorme y a las 2 horas ese mismo día la veo chiquita?
la luna se aleja de la Tierra, la luna se desinfla. Te la dejo picando porque la contesto en percepción y veo que no viniste, así que te la dejo para que vayas a repasar los apuntes. Sí. No, pero está. Sí, son preguntas que vos decís, mirá, a veces como que la das por sabidas, pero son cosas que te ponen a pensar, o sea, te ponen a mover la cabeza. Exacto. De verdad. Así que bueno, muchas gracias, la verdad que muy entretenida la charla. Te dejo medio ahí porque sé que tenés que hacer cosas. Tengo que ir ahora, tengo una reunión de... Así que bueno, muchísimas gracias por haber participado y bueno, nos estamos viendo gracias en una próxima vos oportunidad. Cualquier cosa arreglamos para más adelante hacer otro, no hay problema. Sin duda, tenemos que seguir conversando. ¿Tá? Gracias. No, gracias a vos, nos vemos, que pases bien. Chao, chao.